Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión yo estaré leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 19, del 1 al 41. ¡Vamos! Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de reconocer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Alboroto en Efeso.
Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusadores de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Aquí vemos en este capítulo 19 de los Hechos que Pablo venía regresando hacia Efeso. Y ahí se encuentra un grupo de los creyentes y les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren qué tremenda cosa, hermanos. Y luego les dice él, pues, ¿quién fueron ustedes bautizados? Y ellos le dicen que el bautismo de Juan. Y él les explica, ¿verdad? Bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ellos oyeron esa palabra que él les impartió y en ese momento ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo puso sus manos sobre de ellos, impartiéndoles así el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron, dice, a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. Mire qué precioso, ¿verdad?
porque aunque no sabían en realidad nada sobre el Espíritu Santo, pero ellos pudieron a sí mismos recibirle, ¿verdad? Qué precioso. Y eran, dice, aproximadamente unas 12 personas, 12 hombres, ¿verdad? Miren qué precioso. Entonces Pablo se fue hacia la sinagoga, ¿verdad? Al templo. Y él de nuevo siguió enseñando por transcurso de 3 meses la palabra del Señor, ¿verdad? Y el reino de Dios y el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y mire qué precioso esto. Pero así también dice que había unas personas que no estaban de acuerdo completamente con él. No aceptaban la doctrina que él estaba enseñando. Y entonces ellos se separaron. Dice, Pablo se fue, ¿verdad?, con los discípulos a otro lado. Decidieron irse a un lugar donde estaban ellos reuniéndose, que era la escuela de uno llamado Tirano, ¿verdad? Y continuó él en un transcurso de 2 años todavía siguiendo hacia Asia y enseñando a judíos, a griegos sobre la palabra del Señor y haciendo milagros extraordinarios. Dice que aún las personas llegaban y quizá pasaban pañuelos, paños, delantales en el cuerpo de Pablo. Y mire qué tremenda cosa. Y ellos llevaban esos a donde estaban las personas enfermas que ellos conocían. Y dice que las personas quedaban sanadas de su enfermedad y aún los espíritus malos salían de esas personas. Mire qué precioso eso, ¿verdad? Por eso también en otra ocasión también habla sobre cómo la sombra de Pedro también hacía eso, ¿verdad? O sea que sabemos que el poder era tan fuerte en los servidores de Dios, tanto en Pablo como en Pedro, y el Señor se podía manifestar de una manera grande a través de la sanidad y el poder, ¿verdad? Qué precioso eso. Podemos ver que seguía el Señor manifestándose a través de sus siervos, por el poder de Dios, ¿verdad? Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Y así también cuenta la historia aquí que habían unos judíos exorcistas, ¿verdad? Exorcistas generalmente sacaban, ¿verdad?, espíritus inmundos o estas cosas, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad? En ese momento dice que lo que ellos estaban haciendo era como ellos habían visto que había poder en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que Pablo estaba usando el poder de Jesús a través de su vida. Ellos no eran convertidos, ellos no creían en Jesús en realidad, sino que solamente querían usar su poder, ¿verdad? Mira qué tremenda cosa esa. Y dice que estas gentes llegaron donde había una persona, me imagino que estaba endemoniada, ¿verdad?, con espíritu malo, espíritu inmundo, y le dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Y cuando esto sucedió, dice que eran 7 varones, 7 hijos de un tal llamado Exeba, judío, jefe de los sacerdotes. Mire qué tremenda cosa. O sea, ellos estaban en el templo aprendiendo quizás de la palabra, pero ellos no creían en Jesús totalmente, sino que solamente querían usar de su poder. Pero qué tremenda cosa, hermanos, porque cuando no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, cuando no hemos recibido el poder de Dios directamente del Señor, pues no podemos nosotros usar ese poder, ¿verdad? Porque la palabra dice que nosotros antes éramos esclavos del pecado. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos a ser coherederos juntamente con Jesucristo para con Dios el Padre. Ahora somos hermanos de Jesús. Mira qué tremenda cosa es, hermano, la autoridad y el poder que ahora nosotros tenemos. Pero estos hombres no sabían qué era lo que estaban haciendo realmente. Ellos sabían que había poder en el nombre de Jesús y ellos dijeron: bueno, nosotros vamos a decir así y ya va a resultar todo. Pero no, hermanos, dice que aquel hombre saltó sobre de ellos y los dominó, y yo me imagino que les dio una santa pateadura, hermanos, tremenda. Dice que los hombres salieron de ahí huyendo, salieron, dice, hasta heridos, golpeados, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa. Y yo me acuerdo, hermanos, una situación parecida que yo viví unos años atrás. Yo me acuerdo que ese día, por alguna razón, yo estaba ayunando. Pero me había tocado ir a trabajar. Y entonces yo tratando de estar siempre en comunión, ¿verdad?, en los momentos que estaba solas.
pero me había puesto bastante ocupada y estaba en el teléfono bastante rato ocupada ya, hablando con algunos pacientes o familiares o algo así. Cuando volteo a mirar a la mano derecha, hermanos, yo veo que un hombre sale de uno de los cuartos, pero sale completamente endemoniado. Hermano, ese hombre comenzó a golpear a las enfermeras, a empujarlas, decía muchas malas palabras. Era una cosa bien tremenda. Yo veía que nadie podía controlarlo. Yo estaba en el teléfono todavía. Yo veía que las llamen al security y todas las enfermeras estaban corriendo para un lado para otro. Una cosa bien tremenda, hermanos. Y yo dije, ¿cómo es posible que nadie tome autoridad con este hombre aquí? Y yo colgué el teléfono, hermano, cuando terminé y me fui de frente para donde estaba el hombre. Y lo agarré del brazo y le dije, vamos a tu cuarto, vas a descansar en tu cama. Hermanos, él volteó y me dijo, ok, yo sé quién eres tú. Y siguió conmigo, siguió al cuarto, subió las piernas, subió a la cama, se volteó hacia la pared y se puso a dormir. Cuando yo salgo de ese cuarto, hermanos, mis amigas me quedan viendo y dicen, Marisa, ¿qué hiciste? Pues la puse en su cama, que está portándose tan mal con todo el mundo y no respeta. Y ya me fui para mi desk y me senté ahí. Y luego en ese momento recién analicé las palabras que ese hombre había dicho, hermanos. Ok, ya sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Y dije en mi mente, claro, el diablo sabe quiénes somos los hijos de Dios. Tremenda cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe quién tiene autoridad para reprenderlo. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios estemos en esa comunión constante, para que podamos nosotros ser llenos de ese poder y esa autoridad de Dios. Cuando nosotros caemos en pecado y en desobediencia, no podemos reprender a Satanás. Han habido ocasiones, hermanos. Yo me acuerdo de una vez, fuimos a una casa a orar por una persona que estaba así mala, endemoniada, con espíritus inmundos. Y de pronto el espíritu inmundo comenzó a decirle, tú qué haces esto y esto y esto y esto. Y nosotros nos quedamos asustados. Estaba sacándole todos los trapitos al sol a esta persona y pues no se pudo hacer nada de lo que habíamos ido a hacer. Tuvimos que irnos y una cosa tremenda, esa persona pues cayó en vergüenza, ¿verdad? De lo que había estado cometiendo pecado. Y por eso es tan necesario que nosotros seamos transparentes, no solo para los hombres, no solo para la gente que nos rodea, sino sobre todo para Dios. Que nuestro caminar, que sea nuestro hablar, como dice la palabra, sí o no, ¿verdad? O estamos sirviendo a Dios Todopoderoso con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, o estamos sirviéndole al enemigo. No podemos servir, dice la palabra de Dios, a dos señores. Mire qué tremenda cosa. Por eso tú que has hecho la decisión perfecta de seguir el camino correcto, de servirle a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todos los deseos de tu ser, con todo tu cuerpo. Tenemos que adorarle y glorificarle, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Porque así es, ese tipo de adoradores es lo que Dios busca hoy en día, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad? Porque así como en ese momento que este hombre endemoniado vino y le dijo directamente a ellos, bueno, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Verdad? El enemigo puede poner en vergüenza a cualquiera. Porque el enemigo no conoce tu mente, pero puede, a través del mundo espiritual, por medio de los demonios y todo, porque esos son legiones, hermano. Y tenemos que ser sabios, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino potestades en los aires, en las legiones celestes. Por eso cuando tú oras, no puedes orar, gracias Dios por mi comida, amén. No, hermano, eso no llega, no llega ni al techo de la casa. Tenemos que, cuando oramos, tenemos que hacerlo de corazón. Sea la petición que sea que tengamos que presentarle a Dios, hagámoslo a conciencia. Primero que tenemos que hacer, hermano, cuando te vas a presentar a Dios por cualquier situación, si es tu oración al terminar el día, hermano,
Pídele perdón. Pídele perdón a Dios, hermano. En cualquier momento le fallamos a Dios. Le fallamos de palabra, le fallamos de vista. Quizá vimos de una manera a alguien que no es honesto mirar así. Qué tremenda cosa, hermano. Ya estamos fallándole a Dios. Oímos una canción o algo con unas deshonestas palabras. Ya le fallamos a Dios. Por eso qué importante que cuando terminas tu día le digas: Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido este día y aún los que me son ocultos. Perdona los pecados de mis hijos, que si te ofendieron con algo, Señor, y te pido que los pongas en el hueco de tu mano. La palabra de Dios nos enseña que nosotros todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo también. Mira qué tremenda cosa. Entonces, tú y yo tenemos poder y autoridad a través de la palabra. Por eso hay una hermanita que, mis respetos a esa sierva de Dios, su nombre es Cindy Trim, tiene su ministerio en inglés, ¿verdad? Pero yo he aprendido mucho de esa sierva de Dios, porque muchas veces cuando ella está orando, en esas oraciones que ella dice, I decree and declare. Yo decreto y declaro. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado a través de la palabra. Cuando Dios creó todas las cosas, fue a través de la palabra. Nosotros tenemos en nuestra boca el poder de dar vida y dar muerte. ¿Qué es lo que tú decides ahora? Si te das cuenta, amigo, hermano, qué importante es. Yo en cierta ocasión llevé unas clases de neurolingüística y nos enseñaban a aprender a oírnos a nosotros mismos para que podamos saber qué es lo que hay adentro. Si te das cuenta, la palabra del Señor nos enseña: conforme a lo que confiesas con tu boca será hecho. Él concederá, dice, las peticiones de tu corazón. ¿Sí me entiendes? Lo que hay adentro de ti va a salir afuera a través de tus palabras, a través de la manera que tú te comunicas con los demás. Si tú comienzas a oír a alguien, lo he dicho varias veces, oye a las personas que te rodean, óyelas, cómo se expresan, y tú vas a poder saber qué hay adentro de esa persona. Si es una persona que es algo bueno de que tú estés con esa persona o alrededor de esa persona, que tengas la amistad con esa persona o no, ¿verdad? Y todo lo vas a saber a través de la manera que ellos se comunican. Porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí me entiendes? Por eso tenemos que ser sabios, ¿verdad? ¿Y el sabio qué? El sabio del mal y se aparta, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y en ese momento, hermanos, vamos a seguir adelante. Lo que estaba pasando aquí con estos hombres estaban tratando de usar el poder de Dios sin tener la autoridad de Dios, sin haber recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Y eso no funciona así. Podemos recibir todo el poder y la autoridad de Dios cuando nosotros decidimos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Mire qué precioso eso. Y no solo eso, si tú puedes leer, no sé de qué enseñanza has recibido durante tu niñez, algunos le llaman religión, ¿verdad? Yo le voy a decir enseñanza, ¿verdad? Porque cada uno ha nacido en un hogar diferente. Algunos han nacido en un hogar católico, algunos han nacido en un hogar pentecostés, otros en un hogar cristiano, lo que sea que tú hayas aprendido. Pero la Biblia que tú has aprendido y leído te va a decir la verdad. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Por eso a través de lo que leemos en la Biblia, sea la religión que tú quieras decirle, llamarle religión, lo que tú sigas, lee la Biblia que tú tengas y así vas a descubrir lo que Dios quiere para ti, el propósito de Dios para tu vida, ¿verdad? Eso es tan importante. Y mira, queridos amigos, hermanos, así sigue avanzando, ¿verdad? Y dice también, dice la palabra, lo que sucede con estos hombres llegó a hacerse conocer, ¿verdad? Fue muy notorio en Efeso.
Y así dice, judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, ¿verdad? Tuvieron el temor de Dios, de lo que había sucedido, porque se dieron cuenta y pudieron magnificar, dice, el nombre del Señor. Mire qué precioso. Y dice que así muchos habían creído y venían confesando y dando cuentas de sus hechos, ¿verdad? Asimismo, muchos de los que habían practicado, dice, la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Mire qué precioso eso. Había una convicción de fe. Y dice que hecha la cuenta de su precio de todos esos libros era como 50,000 piezas de plata. Mire qué tremendo. Y así dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, ¿verdad? Y Pablo se propuso en el espíritu poder llegar a ir a Jerusalén y recorrer, dice, Macedonia, Acaya, ¿verdad? Y él también vio que era necesario que fueran a Roma también, ¿verdad? Donde ellos habían hablado la palabra y querían dar un seguimiento también. Y dice también a Macedonia. Y así también a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasmo, él los dejó y se quedó por algún tiempo en Asia. Cuando esto sucede, ahí en Efeso se origina un disturbio muy, muy grande, ¿verdad? No estaban de acuerdo de que Pablo estuviera predicando el evangelio y diciendo que pues los dioses hechos de manos no eran dioses. Entonces hubo un hombre llamado Demetrio que se levantó y él llamó a todos los encargados de hacer esos templecillos de Diana, ¿verdad? Ellos creían en la diosa Diana, ¿verdad? Y todos esos artífices, personas encargadas de crear esa, se puede decir, metalería que ellos hacían, ¿verdad? Para hacer esos castillitos de Diana. Los reunió a todos y ellos mismos estuvieron, dice, hablando acerca de que ellos obtenían todas sus riquezas, todo su dinero, su pago a través de lo que ellos hacían. Entonces en ese momento ellos estaban viendo que Pablo estaba siendo prácticamente un estorbo para ellos por lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Y ellos vieron que había un peligro para su negocio de ese momento, ¿verdad? Y ellos querían levantarse en contra de esta situación, ¿verdad? Y entonces cuando todo esto sucede, se llenan de ira y comienzan a gritar, ¿verdad? Diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llena de confusión, ¿verdad? Todos estaban sin saber qué hacer en esa situación, pero estaban enojados, estaban acusando, estaban alterados, pero ellos estaban suponiendo algo, porque en ningún momento Pablo se puso en contra de su diosa, ni dijo nada en contra de ella, ¿verdad? Mas sin embargo ellos estaban suponiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a suceder? Ellos estaban queriendo ver el futuro a través de su situación. Pero como no había ninguna acusación verídica de los hechos, ¿verdad? Entonces dice que arrebataron hacia el teatro a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron, ¿verdad? Ellos vieron que la situación se estaba poniendo muy fea, como dicen, color de hormiga roja, y no dijeron, no, aquí no conviene que te acerques porque la cosa va a estallar, y no, pues no está bueno. Y entonces dice que algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos de él también, le enviaron recado diciendo que ni te acerques al teatro, pues no vayas para allá, ¿verdad? Unos pues dice que gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, era un alboroto tremendo, ¿verdad? Todos estaban confundidos y ¿quién es el padre de la confusión, hermanos? Y el desorden. Es Satanás, ¿verdad? Porque todo esto lo estaba originando el enemigo para ponerse en contra del siervo de Dios, ¿verdad? Tremenda cosa, porque Satanás siempre va a ponerte impedimentos cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú estás tratando de servirle en lo mejor posible a Dios Todopoderoso, ¿verdad? El enemigo va a buscar un impedimento. A veces no te va a tocar a ti personalmente, en tu cuerpo, dañándote o poniéndote enfermedad, pero va a tocar a todos los que están alrededor tuyo y los va a atacar fuertemente. Y eso te va a causar dolor. Pero sabes que tenemos que ser fuertes. Tenemos que esmerarnos y perseverar
en la doctrina, sabiendo que Dios Todopoderoso es más grande y más poderoso que Satanás. Porque estaba oyendo una prédica, hermanos, ayer de la hermanita Cindy Trin, y ella decía, no hay Dios y Satanás. Satanás no tiene ni siquiera para llegar a la puntita del pie de Dios. Satanás es un ángel caído. Y decía ella algo que me gustó. Él es un músico desempleado. Eso es lo que usaba ella, hermanos, y yo me gozaba cuando estaba oyendo esa prédica. Pero qué tremendo, pero es realidad, hermano. No podemos comparar a Dios con un ángel que es creación de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, la autoridad total y poderosa solo viene de Dios. Dios es el único. No hay nadie más. Satanás está ahí para molestar, pero no tiene ni siquiera la mínima parte del poder que Dios Todopoderoso tiene. Por eso es Dios Todopoderoso, Todopoderoso. Su nombre lo dice. ¿Sí me entiendes? Ese es el Dios que tú y yo servimos. El Dios Todopoderoso. No podemos darle autoridad a Satanás que no tiene. Tiene sus demonios y todo eso, pero toda esa autoridad se la ha dado Dios. Acuérdate cuando estaban delante del trono de Dios y Satanás se acercó ahí también, ¿verdad? Cuando decía que venían los hijos de Dios, ¿verdad? En una reunión. Y Satanás se acercó también. Y dice que le dice que ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Dice que le dijo, ¿verdad? Tremenda cosa. Y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job cómo me sirve? ¿Verdad? Porque Job pues era un hombre íntegro de corazón. Y hasta el final él nunca le reclamó a Dios, sino que supo en su integridad entender que Dios da y Dios quita. Supo en su integridad entender que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios y que él podía hacer con ello lo que quisiera. ¿Verdad? Qué tremenda cosa. Por eso, amigos, hermanos, es tan importante que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Dios, porque no hay nadie como Él. Yo no puedo entender cómo gente no tiene respeto por Dios todavía. Si tú te pones a leer la Biblia en el Antiguo Testamento, tú vas a conocer el poder tan grande de nuestro Dios. Ahí se te van a abrir los ojos espirituales y te vas a dar cuenta, oh my goodness. Y voy a decir, cuando entraban los siervos de Dios, los levitas, si alguno de ellos no estaba digno delante de Dios, cuando entraban al lugar santísimo, caían fulminados, muertos. Sí. Si nuestro Dios es tan poderoso para abrir el mar en dos y permitir que su pueblo pase a través, ¿tú crees que Dios no puede seguir obrando? Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Hoy, ayer y por los siglos. Recuérdalo bien. La mentalidad de Dios, las promesas de Dios no cambian. Dios es el mismo. Si Dios hacía todos esos prodigios y milagros, Dios también puede hacer esos prodigios y milagros hoy en día. Solo necesitas creerle a su poder, creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, todo es posible. Por ahí había un cantito precioso que decía, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. ¿Sí me entiendes, amigo, hermano? Todo, absolutamente todo es posible para Dios. La palabra del Señor nos enseña cuando Dios hablaba y decía, ¿habrá algo imposible para mí? No lo hay, hermano. No hay nada imposible para Dios. Ahorita mismo que yo estoy hablando contigo, yo soy un milagro de Dios, hermano. ¿Por qué te lo digo? Porque hace mucho tiempo, hace 30 y tantos años, yo hubiera muerto de cáncer uterino, hermano. Yo hubiera muerto de cáncer uterino. Yo no hubiera tenido mis otros 2 hijos que tuve, hermanos. Pero todo es porque un día decidí creerle a Dios.
Un día cuando mi pastora me dijo, tú no has nacido con esta enfermedad, vamos a orar y vamos a ayunar por 3 días y el Señor va a hacer la obra. Y yo le dije, sí, yo lo creo, oremos, ayunemos. Y nos metimos, hermanos, a ayunar y a orar. Y el Señor hizo la obra. Y el Señor me sanó. Y si yo estoy hablando este día contigo, es porque Dios tenía un propósito para que este día tú oyeras esta palabra. Para que este día tú pudieras conocer quién es Dios. Para que tú pudieras, a través de la palabra de Dios, abrir tus oídos espirituales y poder entender el propósito de Dios para tu vida. Yo no estoy aquí porque yo quisiera haber estado aquí. Yo estoy aquí porque Dios quiso y tuvo misericordia de mí. Sí, amigo hermano, yo hace mucho tiempo hubiera muerto, pero a Dios le plació que este día tú puedas oír la palabra de Dios, que el Señor usara esta vasija para la honra de Él. Porque yo no soy nada ni nadie, hermanos, pero el Señor lo es todo. Y en todo está Él, hermano amigo. Por eso ahora vamos a seguir adelante. Ya casi estamos terminando esta historia, hermanos, de la palabra del Señor. Pero podemos ver aquí, hermanos, que esa confusión tan grande que el enemigo había armado, ¿verdad? Con esta multitud de gente. Al final de todo, hermanos, se levanta el escribano y dice, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Ellos no habían hecho nada. Ellos no habían acusado ni dicho nada. Pero ya la conciencia les venía trayendo a esos hombres de que lo que estaban haciendo estaba mal, de que estaban haciendo idolatría, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que no nos hagamos imagen ni ninguna cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no nos inclinemos ni les adoremos, ¿verdad? Todo está en la Biblia, ¿verdad? Todo está en la palabra de Dios. Ahí tú lees tu Biblia, donde sea que la tengas, y vas a encontrar eso. Y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces en ese momento, hermanos, cuando todo esto estaba pasando, Él los calmó a estos hombres, ¿verdad? Y les dijo que si ellos necesitaban hacer algún justo juicio, una audiencia, hay procónsules, le dijo, acúsense los unos a los otros, le dijo. Pero en legítima asamblea se puede decidir lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Porque peligro hay, le dijo, que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Por eso, hermanos, a veces el acusador de nuestra vida viene sobre nosotros, ¿verdad? Satanás. Y nos dice, que este aquí, que este allá. Y a veces, ¿sabes lo que usa Satanás? Satanás usa tu pasado. Pero, ¿por qué es pasado? Porque ya pasó, porque no vas a poder regresarlo, porque no va a volver. Lo que ya pasó, pasó. Ya está sepultado. Ya murió. Ya sucedió. Ya no va a volver a pasar. ¿Sí me entiendes? Algunas personas hemos sufrido en el pasado por situaciones de una u otra manera, que nos han marcado, que nos han hecho daño en nuestra vida. Pero lo importante ahora es saber que a través de Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso en Jesucristo tenemos la oportunidad de sepultar ese pasado, para que el enemigo nunca más pueda sacárnoslo en cara, ni hacer nada en contra de nosotros. Porque a través de Jesucristo,
Lo que cuenta es de este día para adelante. Si tú hoy te recibes a Cristo en tu corazón, tu pasado está olvidado para Él. Y comienzas, como dicen, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Así también, si hoy tú decides reconciliarte con el Señor cuenta de hoy para adelante. Y yo te voy a invitar en esta hora que repitas conmigo en oración para que puedas recibir a ese Dios todopoderoso. Si tú sientes la necesidad grande de hacer esa decisión de fe este día, ora conmigo estas palabras. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecadora y me arrepiento. Te pido que borres mi pasado y escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Así también voy a estar orando por mis amigos, hermanos que semana a semana juntamente adoran y glorifican al Señor a través de este canal. Padre Celestial, te pido que bendigas de una manera grande y poderosa a cada uno de tus hijos, Señor, que seas bendiciendo sus hogares, sus familias, Señor, su trabajo, todo lo que ellos tocan y hacen, Señor, que sean un aliento de bendición para todas las personas que están alrededor de ellos, Señor, que sean luz y que brillen con tu luz, Señor. Protégelos, bendícelos y guárdalos de todo mal en todo momento, Padre, y manténlos en sanidad divina. Todo te lo pido en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Ha sido un privilegio precioso y maravilloso de parte de Dios haber estado con todos ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.